Venga, pues vamos con el bloque 1 sobre abdominoplastia. Y estas son, Gino, unas de las preguntas más frecuentes que la gente tiene y que, bueno, nos vas a dar luz con todo esto. La primera pregunta es, ¿cómo sé si necesito una abdominoplastia y no solo una liposucción? Bien, prácticamente la diferencia entre una abdominoplastia y una liposucción es que la abdominoplastia nos permite retirar, extirpar una porción de faldón, una porción de tejido que es de piel y es la grasa que hay por debajo de la piel, y la liposucción lo que hace a través de unas pequeñas incisiones nos permite lipoaspirar la grasa, únicamente la grasa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en los casos donde hay un faldón abdominal, donde hay un exceso de piel, la indicación es de la abdominoplastia, porque la abdominoplastia, como acabo de decir, nos permite estirar la piel. Se corta un trozo de piel con la grasa que está por debajo y se estira todo. La verdad es que hoy en día, en casi el 90% de las abdominoplastias que yo realizo, suelo realizar una lipoabdominoplastia, o sea, realizo previamente una liposucción en las zonas donde no suelo llegar con el corte de la abdominoplastia, entonces me hablo del abdomen superior o de los flancos para darle más cintura. Luego, una vez que he vaciado estas zonas del abdomen, luego corto con la abdominoplastia la piel que justo va, más o menos para que le hagas una idea, desde el ombligo hasta la línea de la cesárea. Todo este faldón, toda esta parte de piel viene extirpada y luego se sutura para dejar un abdomen plano. Entonces hoy en día yo, cuando hago una abdominoplastia, la mayoría de las veces se realiza una lipoabdominoplastia. Por otro lado, la liposucción está indicada cuando la calidad de la piel es buena, cuando la grasa es localizada, cuando no hay un exceso de piel. Entonces esto sí que simplemente con una lipoaspiración, quitando la grasa sobrante a través de las cánulas, se alcanza un buen resultado. ¿En qué caso se recomienda una abdominoplastia o una mini abdominoplastia? Bien, la diferencia entre una mini abdominoplastia y la abdominoplastia es básicamente la cantidad de piel que se retira, ¿vale? Entonces la mini abdominoplastia es un corte más pequeño, por supuesto, se retira una porción de piel mucho inferior respecto a la abdominoplastia tradicional, y técnicamente la diferencia es que en una abdominoplastia hay transposición del ombligo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se hace una abdominoplastia, el ombligo, que es un punto fijo que tiene nuestro cuerpo, se suelta el ombligo, se estira toda la piel, se quita la piel sobrante, y una vez que está posicionada la piel nueva con la nueva sutura y la cicatriz donde toca, se vuelve a reposicionar el ombligo. En el caso de la mini abdominoplastia no se suelta el ombligo, simplemente se quita un poco de piel sobrante desde el nivel del pubis, ¿vale? La diferencia es esta. O sea, la mini abdominoplastia es una cirugía que nos permite retirar una mínima cantidad de piel, y la abdominoplastia nos permite retirar cantidad de piel muy grandes. ¿Puedo hacerme una abdominoplastia si todavía tengo sobrepeso? Lo recomendable seguramente es hacer una cirugía de este tipo solo una vez que se ha logrado, se ha alcanzado un peso ideal, y que sea también un peso que se pueda mantener con unos hábitos, un régimen de dieta viable. Muchas veces la gente intenta adelgazar muchísimo con diferentes formas que son más o menos drásticas, y llega a un peso que luego realmente no puede mantener a largo plazo. Entonces eso está un poco recomendable. Pero lo ideal sí que cuanto más peso se puede perder antes de la cirugía, mejor será el resultado. ¿Qué pasa si después de la cirugía sigo adelgazando? Bien, depende. Si la paciente sigue adelgazando una cantidad razonable, no pasa absolutamente nada. Si el caso de la abdominoplastia hubiese sido un caso de una paciente con muchos kilos de más y después de la cirugía sigue adelgazando, como no sé, unos 20 kilos, sí que probablemente el resultado luego sería otra vez notar un poco de flacidez cutánea.
y notar un poco de piel sobrante. ¿Puedo operarme si he tenido varios embarazos? Por supuesto que sí, de hecho es una cirugía que se realiza muchísimos en pacientes que han tenido 1, 2 o más embarazos, o justo porque el embarazo por definición, por fisiología, genera una debilidad de la pared abdominal que muchas veces está relacionada también a una diastasis, o sea, una separación de los músculos rectos abdominales. Durante una abdominoplastia siempre se realiza lo que se llama aplicatura de los músculos rectos, que es una técnica, una sutura que se hace a nivel de los rectos abdominales para darle más fuerza, más contención y también reducir lo que es la cintura de una persona. ¿Puedo hacerme una abdominoplastia si tengo cesáreas previas? Por supuesto que sí, no hay ningún problema en realizar una abdominoplastia en una paciente que ha sido sometida a una cesárea. De hecho, muchas veces es una ocasión también para volver a cortar justo después, más abajo del corte de la cesárea, para que la paciente no se quede con 2 cicatrices. Entonces se corta justo por debajo y claro, la cicatriz de la abdominoplastia es una cicatriz bastante más larga de la cesárea, pero no hay ningún problema. ¿Puedo operarme si tengo una hernia umbilical o de la línea media? Sí, claro que se puede realizar la cirugía sin problemas y de hecho conjuntamente a la abdominoplastia se suele corregir también lo que son penetraciones, hernias abdominales, hernias umbilicales, cualquier tipo de alteración a nivel de la pared abdominal. ¿Una abdominoplastia sirve para quitar estrías? Las estrías que se retiran y que se eliminan con una abdominoplastia son las estrías que se localizan justo entre el ombligo y el pubis. Todas las estrías que están en esta porción de abdomen, que también es un poco el sitio donde mayormente se localizan las estrías, sí, se quitan completamente porque es todo un faldón, es todo un colgajo que se extirpa por entero. Estrías que están localizadas en el abdomen superior o en los flancos no se eliminan por completo, pero estirar la piel muchas veces disimulan bastante. ¿Se puede hacer una abdominoplastia si tengo problemas de piel? Dependiendo del tipo de problemas de piel, se puede realizar sin problemas. No está indicada en caso de inflamaciones crónicas de la piel o si hay un proceso activo de inflamación de la piel, más que nada porque puede influenciar negativamente sobre el tema de la cicatrización. ¿Hay un límite de edad para hacerse una abdominoplastia? No, siempre y cuando la paciente esté en buena salud, no hay un límite científicamente evidenciado para realizar este tipo de cirugía. ¿Es una cirugía solo estética o también mejora el funcionamiento de la faja abdominal? Bueno, depende un poco de cada caso. En casos que es simplemente estética, en otros casos donde se ha perdido lo que es la tensión, la fuerza abdominal, en los casos donde hay una debilidad muscular de la pared abdominal o en caso de diastasis, sí que es una cirugía también funcional, pero dependiendo un poco del caso puede ser más estética que funcional. ¿Qué pruebas médicas necesito antes de la operación? Antes de una abdominoplastia se suele pedir un preoperatorio que lleva unas pruebas de una analítica con todos los parámetros bases, la coagulación, un hemograma y luego un electrocardiograma, y en pacientes que tienen más de 50 años también pedimos una placa de tórax según también indicación del anestesista. ¿Hay que dejar de fumar antes de una abdominoplastia? Es muy recomendado. Se aconseja dejar de fumar 3 semanas antes y 3 semanas después de una cirugía como la abdominoplastia, y es una cirugía donde esta indicación es una indicación necesaria porque el riesgo de una diastasis de la cicatriz, de una mala cicatrización, es muy alto. Hacer un corte bastante extendido
la superficie de piel, la superficie corpórea, donde se corta lo que es la vascularización cutánea, es muy grande. Entonces es muy recomendable. ¿Se marcan las líneas de corte en el mismo día de la operación? Sí, antes de la cirugía, suelo pintar a la paciente en la habitación, donde vienen marcados todos el dibujo preoperatorio, y luego el dibujo viene repasado una vez que la paciente está posicionada en la mesa operatoria y está dormida. Allí se vuelve a medir otra vez todo para que sea simétrico y sea muy detallado y muy preciso. ¿Se puede combinar una abdominoplastia con una operación de mamas o con otras? Sí, hoy en día se llama mommy makeover. Con este término los ingleses quieren un poco, se refieren a todas estas cirugías que suelen ser dos cirugías en el mismo acto quirúrgico, que suelen realizar las madres tras un embarazo para volver a ver un poco la silueta, para ver un poco volver a verse bien como estaban antes de un embarazo. Pero sí, se puede hacer sin problema. De hecho, son cirugías que son siempre más solicitadas porque se aprovecha el mismo acto quirúrgico para poder realizar dos cirugías, así que no tener que entrar dos veces en quirófano, no tener que pasar por dos recuperaciones diferentes. Es verdad que hacer dos actos quirúrgicos en uno, la recuperación será un pelín más larga, pero hay una ventaja en cuanto a recuperación, anestesia y también económica. Si tuvieses que explicarle a alguien en 3 pasos en qué consiste una abdominoplastia, ¿cómo lo harías? Hay una valoración, que esta sí que es necesaria antes de la cirugía, donde se explica todo lo que es el procedimiento, de cómo será el postoperatorio, que sirve para el cirujano a tener unas indicaciones muy claras sobre lo que va a ser la cirugía, entonces si se trata de una abdominoplastia, de una liposucción asociada a abdominoplastia, o de toda forma acoplar y moldear la indicación para cada paciente. Luego es el acto quirúrgico, que con su recuperación inmediato postoperatorio, que son 24 horas más o menos, y luego una recuperación en el postoperatorio a medio largo plazo hasta el mes, que cuando luego la gente puede volver a hacer vida normal. ¿Se despliega toda la piel del abdomen hasta las costillas? Sí, es justamente así. Una vez realizado el corte, se va a despegar completamente la piel por encima de la pared abdominal hasta el arco costal y hasta el esternón, que es este hueso que tenemos aquí en medio del tórax. Y esto nos permite luego estirar la piel al máximo y poder retirar la mayor cantidad posible de piel. ¿Siempre se hace reparación o plicatura de los músculos rectos? Sí, una vez que se realiza la abdominoplastia siempre realizamos una plicatura de la pared abdominal, una plicatura de los músculos rectos, porque en caso que efectivamente exista una diastasis, de esta forma se corrige totalmente la diastasis, y en los casos donde no existe una diastasis de los músculos rectos abdominales, eso nos ayuda para tensar más y dar más fuerza a la pared abdominal y nos permite ganar algunos centímetros de la cintura de la paciente, porque vamos a dejar un abdomen más estrecho de alguna forma. ¿Qué tipo de sutura se usa para la diástasis? ¿Es permanente o reabsorbible? Sí, son suturas que son reabsorbibles, pero tienen un proceso de reabsorción muy lento. Esto permite que todos los tejidos se cicatrizan perfectamente antes que la sutura desaparezca. ¿Se usa alguna malla si la diástasis es muy grande? Sí, solemos usar mallas en caso de eventraciones o hernias abdominales. En caso de una simple diastasis sin eventración o hernias, no suelo poner mallas, si me lo puedo evitar mejor para la paciente, pero en casos que lo requieren sí, se suelen usar. ¿Cómo se recoloca el ombligo? El ombligo es un punto fijo de nuestro cuerpo que no se puede mover porque hace parte de la pared abdominal y es
una cicatriz que en realidad nosotros tenemos porque era lo que nos conectaba con nuestra madre. En realidad el ombligo se vuelve a recolocar pero no se mueve. ¿Qué quiero decir? Que lo que se va a mover es la piel por encima del ombligo. El ombligo antes se suelta, luego se estira toda la piel, se recorta la piel sobrante. Una vez que está hecha la sutura y la piel está en tensión, se hace un pequeño corte a nivel de la piel, a nivel del abdominal, justo donde está el ombligo. Entonces luego se saca otra vez el ombligo y se sutura en la nueva posición. ¿Qué pasa con la grasa de la parte alta del abdomen? Sí, como explicaba antes, con la abdominoplastia nos permite retirar el faldón abdominal que está justo desde por encima del ombligo hasta el pubis. Todo lo que es la grasa que se encuentra en la parte superior del abdomen o en la parte lateral donde está la cintura, para entendernos, en la parte de los flancos, estas dos partes se suelen tratar con una liposucción. Por eso es que yo en la mayoría de los casos suelo añadir siempre a la abdominoplastia una liposucción del abdomen superior y de los flancos. ¿Dónde estará exactamente la cicatriz? En la cicatriz, una cicatriz bastante larga. Esto es muy importante que las pacientes lo tengan en cuenta para no llevarse sorpresa. Yo siempre soy muy claro y lo explico muy bien, que va más o menos de lado a lado a nivel de las espinas ilíacas. Bueno, es una cicatriz bastante larga que tiene pero una gran ventaja, que son cicatrices que se pueden cubrir, se pueden tapar muy fácilmente con lo que es una braguita, un bikini, un pantalón, donde la cicatriz sí que existe, sí que es larga. La única cosa buena es que se puede tapar completamente. ¿Se puede hacer una cicatriz más corta? La cicatriz más corta se puede hacer en el caso de una mini abdominoplastia. El tamaño de una cicatriz, cuanto es larga una cicatriz, está directamente proporcional a la cantidad de piel que nosotros podemos retirar. Si tenemos que retirar una gran cantidad de piel, la cicatriz no puede ser una cicatriz corta. Si la cantidad de piel es mínima, sí que la cicatriz directamente proporcional será mucho más corta. ¿La cicatriz del ombligo se nota mucho tras una abdominoplastia? Las cicatrices en general y la del ombligo también se notan mucho las primeras semanas, los primeros meses. ¿Por qué? Porque tienen un color que están un pelín más moraditas y están más evidentes. No porque sean mal hechos, como muchas veces la gente piensa, sino porque es un proceso fisiológico de la cicatrización que al principio se notan más porque tiene un color tirando al rojo o morado, y luego con pasar de los meses este color va disminuyendo para que luego se quede en blanca. Entonces una cicatriz siempre hay que valorarla después un año desde la cirugía, y a un año de la cirugía por supuesto que la cicatriz seguirá estando allí, pero se notará muchísimo menos, a veces ni se aprecia. ¿Qué pasa si tengo tendencia a cicatrices queloides o hipertróficas? Bueno, hoy en día tenemos diferentes remedios para tratar este tipo de patologías, que es una patología de la cicatrización, una cicatrización patológica. Son cicatrices hipertróficas o queloideas. En esos casos podemos tratar la cicatriz en el inmediato postoperatorio, si mismo en quirófano, con un láser que reduce y se ha demostrado que mejora la cicatrización en general, o podemos tratarlo con la ayuda de medicamentos como corticoides intralesionales que sirven para rebajar la cicatriz. Tenemos unos apósitos especiales a base de silicona que sirven también para el tratamiento de las cicatrices hipertróficas o queloideas, o podemos también en el postoperatorio tratar las cicatrices con la ayuda de unos láseres que hoy en día funcionan muy bien por este tipo de problemas. ¿La abdominoplastia se hace siempre con anestesia general? Sí, yo realizo siempre la abdominoplastia en anestesia general porque considero que sea un procedimiento que tiene que estar realizado con una anestesia general por un tema de seguridad, por el médico, para la paciente, antes que nada por la paciente, pero también anche por la tranquilidad del médico y del anestesista, que nos permite trabajar con la máxima tranquilidad. ¿Cuánto dura aproximadamente la operación? Una abdominoplastia sin liposucción dura aproximadamente unas 2 horas. Y cuando se trata de una lipoabdominoplastia,
estamos sobre unas 3 horas. Claro, siempre depende de la cantidad de piel y grasa que necesitamos retirar. ¿Cuánto tiempo estar en el quirófano en total? En quirófano hay que añadir al tiempo quirúrgico una media hora antes, que es el tiempo para revisar los dibujos, posicionar la paciente, toda la parte de la inducción de la anestesia y la anestesia en cuanto tal, y luego otra media hora tras el procedimiento quirúrgico, que es el tiempo que se necesita más o menos para que la paciente se pueda despertar con tranquilidad, se pueda hacer el vendaje, luego se pueda posicionar y trasladar a la urpa. ¿Veré o sentiré algo durante la operación? Durante la cirugía, por supuesto que la gente no se entera en absoluto de nada, los pacientes no escuchan y no ven nada, y también en esos momentos, que son momentos de inducción a la anestesia, que aún no están completamente dormidos, pero están en una fase de sedación, parece que están despiertos y que están interactuando con nosotros, pero no se acuerdan tampoco de esos momentos. ¿Es necesario llevar una sonda urinaria durante la operación? No, normalmente antes de acabar la cirugía solemos hacer un sondaje intraoperatorio para vaciar la vejiga y para que la paciente o el paciente no tenga esta necesidad de ir a servicio en el inmediato postoperatorio. Y luego yo siempre digo a mis pacientes de levantarse una vez que toleran, después 4 o 5 horas de la cirugía, si no se marean, si están en condiciones, que se levanten, por un tema también de seguridad, de circulación, para que se vaya reduciendo un riesgo trombótico y la gente de paso aprovecha para ir al baño y hacer sus cosas. ¿Siempre se colocan drenajes tras una abdominoplastia? Sí, tras una abdominoplastia suelo colocar siempre drenajes, luego se retiran según un poco lo que va a ser la cantidad de líquido que está drenando durante los días postoperatorios. En línea general retiro los drenajes después 2-3 días desde la cirugía, pero eso se valora siempre día por día y cada caso es un caso aparte. ¿Qué tipo de faja o prenda de compresión tendré que usar? Son fajas postoperatoria que suelo yo pedir a la paciente justo para estar seguro que el modelo y la talla sean adecuadas a la paciente, y son unas prendas de ortopedias que generan un grado de compresión que sea apto para este tipo de postoperatorio. ¿Cuántas horas al día debo de llevarla? Aconsejo siempre llevar la faja abdominal durante 30 días, día y noche, 24 horas. Al principio parece muy incómodo, luego la verdad es que muchos pacientes, cuando ya ha transcurrido el mes y le digo si te puedes quitar la faja, me dicen no, pero la verdad que la llevo muy bien y tal, creo que seguiré unos días más, pero luego no es tanto. ¿Cuánto duele una abdominoplastia? Bien, en realidad no es el dolor lo que más incomoda una abdominoplastia, porque por lo que refieren las pacientes y por experiencia directa, pero no personal, porque nunca me he hecho una abdominoplastia de momento, las pacientes lo que refieren la dificultad a ponerse recta, a estirarse, y esto es normal porque haber cortado tanta piel, en el momento que una paciente se pone completamente recta, claro, a nivel de la cicatriz se va a generar más tensión. Entonces sí, una incomodidad durante los primeros días de no poderse poner completamente recta, pero no es tanto dolor. Cosa cambia en los casos donde realizo una lipoabdominoplastia, porque sí que la liposucción, aunque la gente piensa un poco al revés, pensando que la liposucción, hacer una cirugía que se hace a través de unas pequeñas incisiones y es menos invasiva, va a doler menos, pero no es así. Entonces, los casos donde realizo una lipoabdominoplastia, justo en la parte donde se realiza la liposucción, suele ser el abdomen superior, los flancos, allí sí que las pacientes los primeros 3-4 días sí que suelen advertir más dolor. ¿Cuánto tarda en bajar el dolor más intenso? El dolor después 4 o 5 días ya no es un dolor, es una molestia. En caso que se realice una liposucción, sí que duele un pelín más, y más que nada cuando se viene aquí para hacer los masajes, es el momento donde, entre comillas, más duele.
¿Podré dormir en la cama o necesitaré un sillón reclinable? Por supuesto se puede dormir en la cama, lo que se aconseja es poner una doble almohada o poner algo debajo de la espalda, debajo de la rodilla para que se vaya generando un poco esta V, ¿no? A nivel de la cicatriz y que no se quede completamente recta para disminuir la tensión a nivel de la cicatriz. ¿Recomiendas alguna postura en específico para dormir? No, lo que acabo de decir, o sea, si se puede, si uno tiene la suerte de tener en casa una de estas camas que se pueden doblar, que se puede levantar el respaldo, mucho mejor, pero si no, con la ayuda de dos almohadas ya se intenta encontrar una posición más cómoda. ¿Es normal sentir una sensación de hinchazón o acartonamiento? Absolutamente sí, el tema del acartonamiento es porque con el corte se van a cortar también todo lo que son las fibras sensitivas, entonces las fibras nerviosas que traen la sensibilidad a nivel abdominal, entonces es una sensación que dura unas semanas y luego a lo largo del tiempo se vuelven a reconectar, se vuelven a regenerar las fibras y la sensibilidad vuelve como antes, pero al principio sí, es más que normal. ¿Tendré moratones? ¿Dónde y cuánto duran? Los moratones están más relacionados a la liposucción que a la abdominoplastia. Si se realiza liposucción es mucho más probable que haya moratones. En caso de una abdominoplastia tradicional sin liposucción, muchas veces no se genera ningún tipo de moratón. ¿Es normal que salga algo de líquido por los drenajes o por la herida? Sí, puede pasar y es normal. El punto más común sería justo de donde salen los drenajes, los tubos de drenajes, porque ahí se genera como una pequeña foricidad, una pequeña salida de líquido, simplemente porque por el pasaje del tubo el líquido postoperatorio encuentra un poco, hay una pequeña salida, no pasa nada. ¿Qué tipo de medicación para el dolor debo de tomar? Medicación postoperatoria, la de siempre, una cobertura antibiótica, una cobertura analgésica, protector gástrico y según el caso doy también la heparina, que es para reducir el riesgo trombótico. ¿Cuándo podré volver a ducharme? Si quieres el día después ya te puedes duchar, no hay ningún problema. A veces el paciente que se duchan en el hospital antes de volver a casa, de todas formas a partir del segundo día del postoperatorio, cuando la paciente se siente cómoda y no tenga problemas a estar de pie, se puede duchar tranquilamente. ¿Quién me hace las curas los primeros días? A mis pacientes suelo hacer yo la primera cura el día después de la cirugía, si al momento del alta le hago la cura y luego la gente suele regresar a su propio domicilio y luego suelo citar a la paciente después unos 2-3 días, que es cuando también retiro los drenajes. Allí sería la cura sucesiva. Desde allí, como la cura es muy sencilla porque se trata simplemente de poner un poco de clorhexidina por encima de las heridas, las pacientes se suelen hacer las curas en casa. Tras la ducha se pone un poco de clorhexidina, se ponen unas compresas limpias y se ponen otra vez la faja. Luego yo las siguientes revisiones las suelo hacer a la semana, y las 2 semanas y luego al mes. ¿Cuánto tiempo estaré de baja laboral? Baja laboral en caso de una abdominoplastia, siempre dependiendo del tipo de trabajo que hace cada persona, puede variar desde 2 semanas para las más valientes que tienen un trabajo de oficina, un trabajo que no necesita hacer esfuerzos, que no necesita estar mucho de pie o que pueden teletrabajar desde casa, hasta el mes, que cuando más o menos una paciente puede tener su recuperación ya completada y puede volver a hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Cuándo podré volver a hacer deporte? ¿Deporte suave, andar rápido, bici? Yo siempre aconsejo volver a hacer actividad deportiva después de un mes. Desde la cirugía, empezar suavemente, sin empezar con un entrenamiento duro y luego poco a poco, según cómo se encuentra cada persona, ir subiendo la intensidad. ¿Qué crema o producto tengo que usar sobre la cicatriz? Bien, en realidad lo que yo suelo aconsejar después que la cicatriz está consolidada, a partir más o menos de las 2 semanas, es aplicar unas cremas o aceites o unos productos que ayudan a la cicatrización y masajear las cicatrices, porque algo que viene muy bien por la cicatrización es el masajear la cicatriz y ir presionando diariamente. Tras una abdominoplastia, ¿cuándo puedo exponer la cicatriz al sol?
Cualquier tipo de cicatriz no tendría que exponerla al sol directamente durante un año. Es verdad que la abdominoplastia, por la misma localización, se puede tapar muy fácilmente con cualquier bikini. Entonces el mismo bañador puede tapar la cicatriz, y de otra forma con la ayuda de protección solar o también hay unas tiras que pueden tapar completamente la cicatriz, se puede cuidar perfectamente todo el tiempo que sea necesario. ¿Es normal notar zonas más duras o con bultitos internos? Sí, por supuesto, esto es muy común en una abdominoplastia. Puede ser o algún punto de sutura o un proceso de cicatrización que lleva un ritmo diferente respecto a una zona respecto que otra. Y es normal que durante las primeras semanas toda la parte la parte inferior del abdomen pueda resultar hinchada, puede resultar más dura, pero todo esto con el tiempo vuelve a la normalidad. ¿También es normal sentir pequeños pinchazos o calambres en la piel durante la recuperación? Sí, estos hacen parte del proceso de cicatrización. Son estas fibras nerviosas que se vuelven a conectar, se vuelven a regenerar en el postoperatorio y dan este tipo de molestias, que son más pequeños sustos que no luego molestias en cuanto sí, una vez que se explica a la paciente que es todo normal, se pueden tranquilamente aguantar, se puede vivir con ellos. ¿Mi abdomen se quedará totalmente plano o con algo de curva? Depende siempre de cómo esté el abdomen de cada paciente antes de la cirugía. Lo que yo siempre explico a mis pacientes y cuando enseño también casos de pacientes operados, intento buscar el caso más similar a la paciente para que se pueda tener una expectativa real de los resultados. Es normal que no puedo alcanzar el mismo resultado con una paciente que no tiene exceso de grasa, tiene solo un poco de exceso de piel y que está más o menos en su peso ideal, respecto a una paciente que a lo mejor le sobran 20 kilos y que tiene una conformación corporal muy diferente de la otra paciente. Entonces hay que explicar muy bien a los pacientes lo que son los resultados alcanzables y ser realistas con los resultados. ¿Cuándo veré el resultado definitivo de mi abdomen? Bien, en casos de exceso ponderal y de un faldón abdominal importante, el resultado es inmediato, porque ya cuando la paciente se ve por la primera vez el día después de la cirugía que no existe, no hay ya todo el faldón abdominal que hemos retirado durante la cirugía, para pacientes ya es un gran alivio, es una gran sorpresa, un momento de gran felicidad. Es verdad que como todas las cirugías necesitan un proceso de recuperación para que se baje la inflamación, todo vuelva a su sitio. Entonces podemos decir que el resultado se empieza a ver a partir desde el primer mes, esperando siempre unos 2-3 meses para ver resultados definitivos. ¿El resultado es permanente si no subo de peso? Absolutamente sí. Lo que quitamos se quita y ya no se vuelve a reproducir. Los adipocitos por definición son células que no se reproducen, entonces lo que nosotros retiramos con una liposucción o que con una abdominoplastia ya no se vuelven a reproducir. Es verdad que si una persona no se cuida, no sigue una dieta y vuelve a engordar, los adipocitos que se quedan serán más grandes, se hipertrofian. Entonces si una paciente no se cuida, sí que volverá a engordar. Probablemente engordará de forma un poco diferente respecto a cómo engordaba antes de una abdominoplastia o de una liposucción. Pero sí que si no se cuida, vuelve a engordar. Entonces es muy importante cuidarse también después de la cirugía. ¿Se puede hacer una segunda abdominoplastia si hay algo que no queda bien o si hay cambios grandes de peso? Sí, hemos realizado más de una vez una abdominoplastia secundaria, a veces también terciaria. No es lo más recomendado, pero técnicamente se puede hacer. ¿Cuáles son los riesgos principales de una abdominoplastia? Bien, tenemos por un lado los riesgos comunes de cualquier procedimiento quirúrgico, que están relacionados a cualquier cirugía, y luego tenemos riesgos inmediato postoperatorio. El más común entre los riesgos, que son una minoría,
es un hematoma, puede haber un sangrado, entonces en este caso o se hace un compresivo y se espera para ver si para autónomamente, o si no se vuelve a quirófano, se hace hemostasia y se soluciona muy fácilmente. Otro riesgo en caso, por ejemplo, de pacientes que tienen patologías asociadas, como por ejemplo diabetes o pacientes fumadores que no han dejado de fumar, podemos tener una diastasis de la herida quirúrgica, entonces que se abra la herida con una mala cicatrización, y diría que estos dos son los riesgos, son las complicaciones más comunes entre las complicaciones que se presentan en una minoría de casos. ¿Hay riesgo de trombosis tras la operación? Como cualquier cirugía, sí que hay un riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis básicamente está influenciado por tres factores fundamentalmente. Uno es el tiempo quirúrgico, cuando uno se pasa muchas de horas sube también el riesgo quirúrgico. Las condiciones del paciente, las condiciones de salud del paciente, si una paciente es obesa, si tienes comorbidad, si tienes diabetes, si es fumadora, si tienes otro tipo de patologías asociadas. Y el tercer factor que influye es la movilidad. Por eso es que yo siempre recomiendo a las pacientes de levantarse cuanto antes, porque la hipomovilidad, que está también relacionada un poco con la duración de la cirugía, es uno de los factores más importantes para la formación de trombosis. De toda forma, cuando se ve que hay estos factores o hay riesgos de trombosis, se pauta siempre heparina para poder prevenir el riesgo de trombosis. ¿Qué es un seroma? ¿Con qué frecuencia aparece tras una abdominoplastia? El seroma es una producción de líquido que nuestro organismo va generando como una forma de defensa. Es un proceso fisiológico que se genera tras cualquier tipo de cirugía. En una abdominoplastia, como el área despegada va a ser una superficie muy grande, es muy común y normal que se vaya generando una cantidad variable de seromas. En algunos casos sí que hay pacientes obesos o grandes superficies, cuando se despegan más de lo que habría que despegar, sí que el seroma puede ser un pelín más prolongado. ¿Qué signos deben alarmarme para consultar de urgencias tras una abdominoplastia? Son los signos que valen un poco para cualquier tipo de cirugía. Fiebre, un dolor importante improviso, los drenajes que empiezan a ser muy productivos así de repente, una condición de malestar, tipo de hipotensión, un caso de lipotimia, o sea, cuando la gente le da la sensación que se va a desmayar, o gente que se desmaye. Esos son los primeros síntomas de alarmas en caso de una abdominoplastia que tienen que un poco llamar la atención, y son estos signos o síntomas que tienen que enderezarte a un médico. ¿Cuántos días necesito tener a alguien en casa para ayudarme? A ver, es siempre recomendable tener un cuidado familiar, un cuidado en casa durante los primeros 5 o 7 días. Hay pacientes que yo he operado que no han tenido ningún tipo de cuidado, pero esto no lo recomendaría a nadie, más que nada por un tema de una urgencia, o por el tema de poder también necesitar una ayuda en las banales, en las comunes cosas, ¿cómo se dice? Cosas cotidianas, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Ya. ¿Cómo se dice? Las cosas En las tareas del día a día. Tareas, Eso. Vale.